Ponte de pie, aunque alrededor no haya nadie. Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer la clase de vectores, sí, así es, análisis vectorial. Bien, rápidamente vemos lo que es un vector. Bueno, son aquellos segmentos de la recta dirigido que nos permiten representar y estudiar las magnitudes vectoriales. En otras palabras, es una flecha, ¿ya? El vector es una flecha. Y bueno, creo que tú ya recuerdas esto, lo hemos visto varias veces. Entonces, mira, el vector tiene ciertos elementos como dirección, módulo. Recuerda que el módulo se representa entre palitos, ¿no? Y esta línea de acción donde viaja el vector. Aquí está, ¿no? Como menciono, sus elementos son el módulo y la dirección. Y el vector se lee como, simplemente, esta flecha se lee como vector, ¿no? Y se representa como una V, bueno, en este caso porque el vector es como una V, con una flechita en la cabecita, pues, ¿no? Que me indica que es un vector. No te olvides que puede ser cualquier letra, ¿eh? Entonces, y el de arriba es el módulo del vector. Entonces, aquí no solamente puedo representarlo mediante valor absoluto, pues no, también puede ser simplemente una letra mayúscula. O sea, no necesariamente tengo que escribirlo así. Puedo escribirlo solamente así, mira. Y también eso es un módulo. También es el módulo del vector. ¿Entienden? ¿Ya pequeños? Perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, ya haciendo la notación de cómo se lee un vector y explicando qué es un módulo vector, entonces veamos la parte ya de frente a las operaciones básicas con los vectores. Suma de vectores. Bueno, vamos a ver primero para los vectores con el mismo sentido. Recuerda que cuando tiene el mismo sentido se suman, cuando tiene sentido contrario se restan. El módulo de la resultante que se obtiene sumando los vectores a esta resultante se le conoce como vector resultante. Resultante máxima, pues no, resultante máxima, donde simplemente es una suma escalar de A más B, ya que tienen el mismo sentido. Haciendo un paréntesis pequeño, quiero decirte que una suma escalar es diferente de una suma vectorial. ¿En qué? En que una suma escalar es una suma aritmética, es una suma algebraica, una suma de cualquiera, de 2 más 3 igual a 5, nada más. Pero una suma vectorial se diferencia ya que tengo que aplicar artificio, tengo que aplicar técnicas, de repente por ahí uno que otra forma analítica para resolver ¿no? La resultante. Si forma 90 grados, aplico Pitágoras. Si forma 60 grados, aplico método del paralelogramo. Si me forma un polígono cerrado, entonces también puedo aplicar el método del polígono. Entonces, esas son las diferentes formas para hallar el vector resultante, pues, ¿no? En este caso, como tiene el mismo sentido, es una suma escalar, ¿no? Un ejemplo te puedo dar, si acá el módulo de vector A, mira cómo se representa. No necesito ponerle palitos, con ponerle mayúscula ya te estoy diciendo que es el módulo. Es igual a 4, este B vale igual a 3, la suma directo, pues, ¿no? 4 más 3, 7. Y como te repito, ¿no? Cuando tiene sentidos opuestos, se le llama la resultante mínima, ¿no? Entonces el resto, generalmente siempre vas a restar el mayor menos el menor, ¿sí o no? Entonces vas a tener A menos B. Así es. Entonces, trabájalo así pequeño. Entonces, esta es una resta escalar. Pero, ¿por qué se resta? Porque tienen sentidos contrarios. Por eso es que se resta. Así que de esa manera vamos a trabajarlo. Un ejemplo vamos a ver para ello. Cuando tiene diferentes sentidos se restan. 4 menos 3 igual a 1. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Entonces no te olvides. Mismos sentidos se suman, sentidos contrarios se restan. Y esto nos va a servir muchísimo para operaciones, pero un poquito más elevado ¿no? en nuestro nivel. Bien, tres, cuando son perpendiculares los vectores, entonces aplico el teorema de Pitágoras. De frente digo, ¿no? Si el vector A y el vector B me forma un ángulo de 90 grados en cualquiera de sus posiciones, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ojo pequeño, quiero hacerte una aclaración, porque aquí el vector resultante siempre es en el medio de los dos. Aquí, mira, ahí está. Profe, y si quisiera hallar el ángulo que forma, o sea, el vector acá. Ah, ya, fácil, mira. Para calcular el ángulo, bueno, un poquito más, este es un poquito un nivel más adelantado, le aplicas el arco tangente. Profe, ¿qué significa arco tangente? Primero, mira, arco tangente del cateto opuesto, que es A, sobre el cateto B, ¿no? Entonces te explico qué es un arco tangente, mira. Arco tangente significa que tú vas a buscar el valor
¿no? ¿Qué ángulo, eso te dice la tangente, ¿ah? ¿Qué ángulo cumple la tangente de A sobre B? O sea, tangente de qué ángulo me da A sobre B. Supongamos, pues, ¿no? Si acá es 3 y acá es 4, ya sabes el ángulo. La tangente de 3 cuartos, ¿quién es? ¿Qué tangente de qué ángulo me da 3 cuartos? 37 grados. Y de esa manera puedes calcular tú el ángulo que forma, en este caso, en dos vectores que son perpendiculares. Bien, continuemos. Entonces, esto, un ejemplo sería aquí 3 4. Bueno, la resultante, tú sabes que aplicando Pitágoras es 5, ¿no? Y el ángulo sería entonces 37 grados, ¿no? Entonces, ya ves. Entonces, de esa manera tú puedes calcular el ángulo en cualquier sistema vectorial. Ojo que también agregando, si los vectores fueran, ay, perdón, si los vectores fueran de esta manera, mira, si una flecha fuera para la izquierda y otra flecha fuera para abajo, entonces el vector resultante siempre va a ser en medio de los dos. ¿Ya? Ahí está. Otro, ¿no? Si el vector fuera hacia arriba y otro vector fuera a la izquierda, otra vez te digo, ¿no? El vector siempre es en el medio de los dos. No, ahí está. Siempre va a ser en el medio del vector resultante. Muy bien, pequeños. Sigamos con la explicación. Bien, el método de paralelogramo. Quizás un método súper difícil a través del tiempo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero yo sé que ahora ya es un poco más fácil para ti porque lo vemos de manera reiterativa. Entonces, para dos ángulos que están formando un ángulo cualesquiera, puede ser agudo, obtuso, ¿no? Siempre vamos a trabajar con el valor del coseno del ángulo. Entonces, ¿cómo calculamos la resultante? Simplemente vamos a trazar un paralelogramo, o sea, vamos a prolongar el vector A del final de A paralelo al vector B, y lo mismo hacemos el vector B paralelo al vector A, y unimos desde el origen hasta la intersección de ellos, ¿no? Y da la forma de un paralelogramo. Ojo pequeño, también algo que decirte, que si los vectores son iguales, aquí va a haber una bisectriz, ¿ya? Grábate eso, ¿eh? Si los vectores son iguales, es una bisectriz, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula este resultante? Bueno, hay un teorema, pues, ¿no? El teorema del paralelogramo, que nos dice que el módulo de a cuadrado más el módulo de b al cuadrado más dos veces el producto de a por b, y esto se multiplica por el coseno del ángulo, y a todo le saco la raíz cuadrada, obtengo la resultante, ¿no? Entonces aquí quizá lo difícil sea, ¿no? De repente un poquito operativo, pero si conocemos los valores, fácilmente podemos determinar esta resultante. Muy bien, algunas propiedades que tienes que conocer. Cuando dos vectores A y B son iguales en módulos, pues no. Mira, acá simplemente el teorema de Pitágoras, pero si tú, como te había explicado, sabes que son iguales, entonces la tangente de esos iguales, ¿de qué ángulo estamos hablando? 45 grados. Es como si tú aplicaras la hipotenusa, mira. Entonces es como si fuera un triángulo rectángulo, ¿no? Tú sabes perfectamente que un triángulo rectángulo, ¿no? Es así, mira, acá está el vector X, acá está el otro vector X, pero en vez de ponerlo ahí, lo pongo así, mira. Ya está, ¿no? Si acá es X, ¿no es cierto? Si acá es X y acá es X, entonces acá ¿qué va a ser? X raíz de 2. También lo puedes ver así, pequeño. Así es, profe, ¿qué? Entonces si yo tengo un vector así y otro vector para allá, y yo sé que la resultante va a ser en el medio, pero yo dibujo mi triángulo y puedo hacerlo así, así, así y así. Claro que sí. Y si por ejemplo acá, ¿no? Te doy 24. Acá te doy 7. Igual vas a aplicar Pitágoras. Es como si tú aplicaras aquí 24 y 7. ¿Ves? Y 25. Es una forma práctica. Profe, ¿esto siempre va a ser así? Pequeño, es una forma práctica. No, no quiere decir que sea correcto lo que estás haciendo, pero mágicamente da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si tú trasladas este valor, ¿no? Este eje de X, lo pones aquí y te forma el triángulo que tú estás diciendo. ¿Te das cuenta? ¿No? Y bueno, vamos a ver por el método de polígono, que inicia desde aquí, viene por aquí, termina aquí, y luego une el punto inicial con el punto final, y ese es el resultado, pues, ¿no? Bueno, ese es el método de polígono. Bien, entonces, como ya sabemos, cuando son iguales es x raíz de 2. Bien, cuando el ángulo es 60 grados, aquí todo el paralelogramo y son iguales, ya te dije, pues, ¿no? Previo a esto, no te va a decir aquí, pero aquí es una bisectriz, pues, ¿no? 30 y 30, no te olvides, ¿ah? Cuando son iguales, solamente cuando son iguales, la resultante del método de paralelogramo va a ser una bisectriz, ¿ya? Por favor, a veces muchos no tomamos en consideración eso y no nos sale la respuesta, ¿no? Entonces aquí simplemente cuando son iguales y a 60 grados va a ser x, el mismo valor, multiplicado por la raíz de 3.
Cuando es 120 grados, más sencillo, pequeño, porque es el mismo valor, mira, es X. Y igual, ¿no? Cumple las mismas condiciones. Profe, ¿cómo es posible? ¿Podría demostrar eso? Claro que sí, mira, te voy a demostrar, mira. Si acá es 60, 120, perdón, y ya te dije que cuando son iguales, dice Chris, perfecto, 60 grados, mira. 60, 60. Y como tú, ese vas a prolongar, pues, ¿no? Vas a prolongarlo. Este vector que está aquí, lo vas a poner aquí, ¿no? Y también vale X. Pequeño, dime tú. Como acá son iguales esto y esto, este ángulo también vale 60. ¿Y de qué estamos hablando? De un triángulo equilátero. Los lados son iguales. Como este lado vale X, este lado vale X, por lo tanto, ¿cuánto vale el resultante? Ahí está, vale X también. Una forma de demostrarlo. Otra forma de demostrarlo, profesor, aplica el teorema del paralelogramo. También tiene que salir de lo mismo, ¿sí? Muy bien, continuemos, mira. Uy, muchas cosas por ver. Vector diferencia. ¿Qué es el vector diferencia? Mira, si yo tengo dos vectores, A y B, como ves a continuación, entonces el vector diferencia simplemente va a ser unir cualquiera de ellos, ¿no? Y unirlo, mira, o sea, del punto B hacia el punto A. Pero como estoy uniendo de B hasta entonces el vector diferencia va a ser igual a menos B. Pero si yo lo pusiera al revés, o sea, de A hasta B, entonces el vector de diferencia sería B menos A. Así que ten mucho ojito con eso, ¿ah? Si vas a aplicar esta nota que te estoy mostrando en algún problema de repente con método de polígono y quieres ayudarte con el vector diferencia, ten mucho cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado porque fíjate bien cómo vas a unir el vector y cómo vas a restar los vectores, ya que un cambio de posición de vectores podría resultarte, ¿no? Un poco, para tu resolución de ejercicios, un poco difícil, pues, ¿no? O complicado o te estarías equivocando en todo caso. Muy bien, veamos el método del polígono. ¿Qué es el método del polígono? Consiste en unir, ¿no? Unir el punto final con el punto inicial de unos vectores que forman un polígono. Bueno, aquí tengo vectores desordenados, pero los ordeno, mira. Los comienzo a ordenar, o sea, A, le pongo B y a continuación C. Entonces, como te repito, el método polígono consiste en que tú vas a unir ese punto inicial de A, que está iniciando la continuación, y lo vas a unir con el punto final de C. Lo unes en un solo vector y ese es el vector resultante, ¿ves? Ahí lo estás uniendo, ¿ves? Lo estás uniendo y ese va a ser el vector que resulta la suma, ¿no? De sumar el vector A con el vector B con el vector C. Profesor, ¿pero qué? Si, por ejemplo, a ver, mira, pequeño, si yo te digo, ¿no? Vamos a ver un ejemplito pequeño, mira. Si acá hay un vector A, por acá vector B, por acá vector C, por acá vector D. Y te digo, pues, ¿no? Te digo, pequeño, esta distancia de aquí, ¿no? Esta distancia de aquí, qué sé yo, vale 8 centímetros. ¿Cuál es el vector resultante? Ojo que esto no es, ojo que esto de acá 8 centímetros no es un vector, ¿ah? Simplemente el vector lo de arriba, lo que te de flecha. Ya, profe, lo que usted me dijo. Vector resultante. Uno, el punto inicial con el punto final. Lo comienzo a unir. Y, profe, pero esa distancia vale 8. Quiere decir que el vector vale 8. Exacto, pequeño. El vector vale 8. Entonces, profesor, ¿qué? ¿La suma de todos estos vectores de color rojo vale 8? Sí, así es, vale 8. Y, profe, y si yo pongo al revés los vectores, ¿no? Al revés y termino aquí, ¿cuánto vale el vector resultante? ¿Valdría menos 8? No, pequeño, sigue siendo 8. El vector resultante, si tú lo estás tomando al revés, igual, uno es el punto inicial con el punto final, y como esa distancia vale 8, el vector resultante sigue siendo 8. Pero, profe, uno salió para la derecha y otro salió para la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama sentido o dirección del vector. Esa es la dirección del vector. Y no tiene nada que ver con el módulo. Si lo único que tienes que saber, lo que tú estás manifestando, es un sentido, es la dirección del vector, es lo único. Si el problema te indica hallar el módulo y la dirección, entonces tienes que tener en cuenta este sentido que acabas de calcular. ¿Sí? Espero que esa aclaración te haya servido. Bien, ¿qué pasa si es un polígono cerrado? Cuando un polígono cerrado es porque al unir los vectores, ¿no? No hay un punto inicial, un punto final, porque todos los vectores han sido unidos, mira. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí diremos, cuando veamos el tema de primera condición de equilibrio, lo que es fuerza resultante, ¿no? Equilibrio, todas las fuerzas igual a cero.
Esa es la resultante, es un equilibrio. Entonces, por eso se le llama, cuando hemos visto el tema de estática, la fuerza resultante es igual a cero cuando está en equilibrio. Entonces, es un polígono cerrado, ¿no? Y cuando hagamos un DCL, una decomposición de fuerza, también vamos a descubrir eso, ¿sí? Bueno, en todo caso, olvídate eso, bueno, por el momento. El polígono cerrado, cuando no hay un punto inicial, no un punto final, no hay un punto final, entonces la resultante es igual a cero. Muy bien, descomposición rectangular de un vector. ¿A qué me refiero? Acá vamos a hablar de cómo descomponer un vector, en este caso v, en dos vectores. Mira, voy a eliminar ese v y lo voy a transformar en dos vectores, uno horizontal y uno vertical. Para ello me voy a apoyar en el triángulo rectángulo y ciertas propiedades que hemos estudiado alguna vez, ¿no? Primeramente ves que el módulo de v sería el método de Pitágoras, b de x, b de y. Entonces, ¿cómo calculo b de x, b de y? Tú sabes, ¿no? Pequeño, puedes aplicar con triángulo rectángulo, ¿no? O también aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. En este caso, para física, es muy importante que tú domines esta parte. Yo siempre te lo he dicho, siempre lo hemos trabajado. Domina lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, al saber esto, la componente horizontal va a ser el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo y la componente vertical, el módulo del vector multiplicado por el seno del mismo ángulo. Si tú sabes que el módulo es igual a la letra mayúscula, simplemente le puedo poner v por coseno de teta. Y aquí lo mismo, pues, ¿no? V por seno de teta. Así es, pequeño. Y si tú quieres calcular el ángulo, bueno, tú sabes que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De repente quisieras determinar el ángulo, ¿verdad? Ahí está, te dejo todo eso para que lo estudies. Muy bien, ahora finalmente, ¿qué son vectores unitarios? Muy bien, muchas veces hemos visto, quizás tú ya has revisado en exámenes de admisión, has visto la letra I, J, K, que es un dolor de cabeza, pero en sí no es un dolor de cabeza, mira. La letra I, grábate así pequeñito. La letra I representa horizontal, la letra J vertical y la letra K la altura respecto, ¿no? A un eje tridimensional. Pero trabájalo en dos planos, pero siempre ten en cuenta la letra K. Entonces, mira, si acá te he puesto un gráfico, mira, si tú sabes que X y Y es el plano que nosotros siempre trabajamos, un triángulo, un rectángulo, en el eje Z ya hablamos del eje sólidos, pues, ¿no? Puede ser un cubo, una pirámide, un paralelepípedo, un cilindro, ya es tridimensional, estamos hablando de sólidos. ¿Qué, profe? Entonces, cuando hablamos de I y de J, estamos hablando de un plano, o sea, de una recta, de una área, sí. Y cuando incluye la letra K, hablamos ya de sólidos, de volumen. Así es, mira. Entonces, mira, la letra I simplemente es la horizontal, que va en el eje X. Si pones más I, va en el eje X positivo. Si tú pones menos I, en el eje X negativo. J en el eje vertical. Más J hacia arriba, menos J hacia abajo. Lo mismo sucede con la letra K. Muy bien, los vectores unitarios forman un conjunto de vectores mutuamente perpendiculares como te lo manifesté. Si tú calculas el módulo de cada uno de los ejes, siempre va a ser 1, ¿sí? Los vectores en un plano se van a expresar como medio de vectores unitarios, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué pasaría si yo tengo un vector A y lo quiero representar en vectores unitarios? Así es, mira, tú puedes hacer de esta manera. Entonces vas a descomponer, primero lo descompones, ¿no? Calcula su componente horizontal y su componente vertical y luego le agregas la letra I y la letra J a cada uno de ellos. ¿Qué te va a indicar la I? Que estamos hablando en el eje horizontal. ¿Qué te va a decir la J? Que estás hablando en el eje vertical. Por ejemplo, mira, si te dicen, ¿no? Un ejercicio pequeño, mira, acá, pequeñito por aquí, te lo voy a poner. ¿Qué pasaría si te dice hallar el vector resultante, el módulo de este vector? 3i más 4j. ¿Qué te está diciendo? A ver. Te está diciendo que hay un vector que es 3 a la derecha, ¿no? Y 4 hacia arriba, porque es j. Y el vector resultante, a sería Pitágoras de los dos, ¿no es cierto? Sale 5. Así de sencillo, mira. No es difícil la interpretación. Simplemente que muchos se asustan cuando ven la letra I, la letra J, la letra K. No, pequeño, ahora ya sabes, ¿ya? Esa es la manera de interpretarlo. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios y con eso estamos terminando. Practiquemos, pequeño. Lo importante para entender mejor esta parte teórica es la práctica. Primer ejercicio, mira. Calcula el módulo de resultante de los siguientes vectores. Si tú analizas simplemente la parte de arriba, te vas a dar cuenta que es un polígono cerrado, ¿no es cierto? Y si es un polígono cerrado, ¿cuánto vale el resultante? Pues 0.
Ahora, si analizas esta parte de abajo y dices el punto inicial y el punto final, ah, profe, ya sé, lo 1 y ese vector es 4. Entonces la respuesta es 4. Así de sencillo, así de fácil, mira. Identifica el polígono cerrado, pues de frente ponle 0. Los vectores que te sobra, lo operas y ya tienes el vector resultante total. Mira acá, pequeño, pregunta número 2. Me pide hallar el módulo de este conjunto de vectores, mira. De A menos un tercio del módulo de A, menos el vector B, menos 2 veces C, más el vector D. Entonces, ¿cómo lo opero, profesor? Fíjate ahí, te dan el gráfico TV de cada vector. Y te das cuenta que todos manejan en la línea horizontal. Quiere decir que aquí voy a aplicar mismo sentido se suma, sentido contrario se resta. ¿Ya? Pero mira, acá hay un menos D. No me conviene trabajar con menos D. Generalmente todo ponlo positivo, pequeño. Entonces, para cambiar el positivo, simplemente le cambias el sentido. Mira, si está con menos D a la derecha, quiere decir que más D será a la izquierda. Entonces le pongo la flecha a la derecha, a la izquierda y le pongo ya positivo. D, ¿no? D, vector D. Muy bien. Entonces, cuando vamos a operar, vamos a decir lo siguiente. Mira, entonces sería un tercio de A con B, pero B es a la derecha, entonces quiere decir que es positivo, ¿no? Entonces como tiene A y B, tiene el mismo sentido, se van a sumar. Pero mira C y mira D, ellos se restan, ¿no? ¿Qué pasa si me hubieran dicho, profesor, vector A, más vector B, más vector C, más vector D? Ah, mira, pequeño. Como todo ahí, pero esta es suma vectorial. No te olvides eso. Muchos y confunden y siguen confundiendo que la suma vectorial simplemente es suma vectorial con análisis, con algo analítico. Acá no quiere decir que aquí si A vale 12 y acá B vale 3, lo voy a sumar y va a ser 15. Bueno, en este caso sí, porque tiene el mismo sentido, ¿no? Y si le sumo C, que es 4, bueno, aquí sí sale 15 porque tiene el mismo sentido, pero aquí no, porque acá ya no va a sumar, porque C está en el sentido opuesto, aquí lo va a restar. Entonces tienes que ver eso, analiza eso, por favor. Entonces, viendo el problema, como me está diciendo un tercio de A, entonces le voy a poner un tercio de 12, pues no. Menos B, como tiene el mismo sentido, no hay necesidad de cambiar el signo. Pero a C, mira, C está a la izquierda, quiere decir que se va a restar. Pero, profe, se está restando, entonces agrégale un negativo, o sea, 2 por menos 4. Lo mismo vas a hacer con D, mira, más D, pero como tienen el sentido contrario a, entonces le pones resta. Y listo, operas como leyes de signo, mira. La mitad de 2 es 4, menos 3, menos 2 por menos 4 más 8, más por menos, menos 2. Y operas y te sale la respuesta que es 7. Así de fácil, mira, no te compliques mucho. Ejercicio 3. Aquí, mira, parece difícil. Pero si tú te das cuenta, ¿no? Entre 60, el primer 60, 4 rey 3 y 4 rey 3, podemos sacar el resultante, mira. Y recuerda que cuando tú sacas la resultante de dos vectores, se eliminan esos dos. O sea, estos dos vectores que tú ves de 4 raíz de 3 y 4 raíz de 3, se eliminaron, ya no existen, ¿no? Ya no existen. Pero como te dije, ¿no? Es una bisectriz. Este vector resultante resultó a ser una bisectriz de 30 y 30. Y como tú sabes en la propiedad, cuando los módulos son iguales, la resultante es 4 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, solamente al tomar 30 y 60, entonces voy a tener aquí, mira, 12, ¿no? 4 por 3 es 12 y acá hay 5. 12 y 5. Aplica Pitágoras de 12 al cuadrado, 5 al cuadrado y eso vale 13. Mira qué fácil estuvo. Practícalo, por favor, y revísalo. Problema número 4, mira. Lo que voy a hacer aquí va a ser unir esos vectores. Así es, los voy a unir. ¿Qué pasa si los uno? Mira, ya, profe, si usted lo une, el 72 se va a restar con el 12, ¿no es cierto? O sea, este vector B lo voy a juntar aquí. Y al juntarlo, el 72 le va a quitar el 12 y me va a quedar 60. Le pongo vector A que me dice que es 5 newton, vector B que es 3 newton, que supongo que es newton, que es fuerza, entonces calcule el vector resultante, pues no. Y simplemente puedo aplicar el método del paralelogramo, pues no. Aplico el método paralelogramo, que es los módulos al cuadrado por el producto de ellos, ¿no? Dos veces el producto de ellos por el coseno del ángulo,
O pero, ¿no? 25, 9, 2 por 5 por 3 es 30, por el coseno es 60, que sabemos que es un medio. 25 más 9, 34, la mitad de 30 es 15. Lo sumo, raíz cuadrada, respuesta 7. Pero pequeño también hay una propiedad, hay un teorema, mira. Por acá te lo pongo, mira. Si acá te dan 5 y acá te dan 3, puedes poner aquí, mira, y te va a venir como pregunta, ¿no? Si acá pongo 10, ¿no? Acá, mira, 5 por 2, perdón, lo voy a poner la propiedad primero. Si acá le pongo 5 multiplicado por una constante, y acá es 3 multiplicado por la misma constante, y el ángulo entre ellos es 60 grados, solamente en esta tiene que ser la condición, ¿ya? 5 y 3 y 60 grados, el vector resultante que da entre ellos es 7 veces esa constante. Listo. ¿No? Y mira, yo pude, si nosotros hubiéramos sabido esta propiedad, podríamos haberlo hecho de frente, ¿no? De frente habríamos dicho, ah, profe, resultante 7K, ya está. ¿No? Sencillo. Bien pequeño, repasa bastante, cuídate un montón, practica por favor conmigo hasta el día de mañana, cuídate muchísimo, nos vemos. Chao, cuídate.